palabra. Estamos aprendiendo de ello y por la misericordia de Dios, pues bueno, hoy me escogió para dar su palabra. Y acompáñenme a orar antes de que le dé el título y lo que va a tratar día. Gracias, Padre, te damos, Padre Dios, en este día, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, es grande, Señor, y nueva cada mañana, mi Dios. Mira, Señor, estamos aquí, Señor. Yo más que nada estoy hoy en tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que tú me ayudes, Señor, para expresar tu palabra, Señor, para que tú nos edifiques, Señor, con tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad, Señor, y que tu palabra es santa, Señor, y que donde tú la envías, Señor, no volverá vacía, Padre. Gracias, Padre, Señor. Úsame como instrumento tu mano, Señor, y pido también que prepare los corazones de nuestros hermanos, Dios, que esta palabra caiga en un corazón, Señor, un terreno fértil, Señor, y que dé fruto, Padre bendito. Te alabo y te glorifico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces la palabra que tengo para este día es sobre el hermano copastor Joel. Me dijo: varón, mira, estoy pensando en ti para que lleves la palabra allá, y me dio una recomendación. Dice, ya que va a ser el día de la resurrección, entonces si quiere toca ese tema o si no otro tema. Y hermano, la gente cada año celebra mucho tipo de cosas que ocurren en este mundo, y lo celebran cada año. Y nosotros como cristianos, ¿por qué no celebrar esa resurrección que Jesucristo resucitó, para mostrar así la veracidad de la palabra y para mostrar así que todas las cosas que está escrito en su palabra son real y verdadera, ¿verdad? Entonces el título que tengo para esta mañana, esta tarde ya es: ¿qué logró la resurrección de Cristo? Y ese es como tipo de pregunta. Ahora, para que me acompañe a leer, vamos a 1 Corintios. Como el pastor nos estuvo diciendo que hay un capítulo entero del libro de Corintios que habla sobre la resurrección. Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 15, versos 55 hasta el 57. Cuando lo digan, digan un fuerte amén y así lo leemos todo. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el versículo que tengo, y también tengo otro versículo que también me acompañe antes de entrar en tema, ya que están de pies. San Juan 11, 25. San Juan capítulo 11, verso 25. Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Mis hermanos, pueden sentarse. Gracias por acompañarme aquí en esta palabra. Todos sabemos que como cristianos, la resurrección de Jesucristo es una doctrina fundamental para nosotros como hijos de Dios. Todos los cristianos, cualquier parte del mundo donde quiera que esté una persona que proclama ser cristiano, cree en esta doctrina fundamental de la resurrección de Jesús. Porque hay algunas doctrinas que son secundarias y esa doctrina no afecta en la salvación del hombre. Pero hay unas doctrinas, mis hermanos, que se puso, que es una doctrina fundamental, donde todos los cristianos que se proclaman, los que se dicen ser cristianos, están de acuerdo y son las cristianas, son la doctrina fundamental que sí tiene que ver con la salvación del hombre. Y en la doctrina secundaria podemos ver que cada uno tiene una opinión diferente. A lo cual puse aquí algunos que yo estaba escuchando a alguien que decía esto y es verdad. Por ejemplo, las doctrinas son enseñanza, ¿verdad? La enseñanza fundamental que la Biblia nos dejó, se lo voy a enseñar más adelante, pero ahorita quiero introducirlo con esto, de una doctrina secundaria que no todos estamos de acuerdo, pero esta doctrina secundaria no afecta en la salvación del hombre. Por ejemplo,
muchos en la iglesia enseñan una doctrina de que los que adoran a Dios en la alabanza, si tiene que usar batería o si tiene que usar una guitarra eléctrica o si no, hay muchos lugares, hay diferentes opiniones. Son enseñanzas, son doctrinas que no va a afectar en la salvación del hombre. Porque el que salva, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Él es el que salva. Otra de las doctrinas secundarias es sobre la enseñanza sobre la Navidad también. Hay muchas iglesias, usted lo puede ver, que tienen diferentes opiniones. Decir, es que no celebre la Navidad porque ese es de origen pagano, que ese es diabólico, pero hay otras iglesias que sí lo celebran. Entonces, son doctrinas que no afectan nada en la salvación. No porque celebras la Navidad y no es que Cristo no dijo en la Biblia que tiene que celebrar la Navidad, te vas a ir al infierno, no. Porque como estamos viendo, Jesucristo es el único que salva cuando creemos en Él. Y es algo maravilloso, ¿verdad? También podemos ver gracias, hermano. Podemos ver también otra doctrina que es sobre las vestimentas también y la comida. Y de eso, pues yo creo que cada quien tiene su opinión y que no, que cuando estés en la iglesia tienes que vestirte de tal manera. Hay iglesias donde he escuchado que si vas a predicar, bueno, con respeto yo vine así porque no tengo, no planché. Y te dice, si no subes con corbata, no puedes subir allá. Ya tengo uno aquí, gracias. Gracias, mi hermano. Si no subes con corbatas, no puedes subir al púlpito a predicar. Y que otro lugar dice, no, si las mujeres no llevan velo, no pueden entrar a la iglesia. Velo, ¿sabes? ¿No? Las cositas que se ponen en la cabeza. Yo cuando empecé en el año 2013 por ahí, que mi tío me llevaba, era una iglesia que donde todas las hermanas, yo miraba a mis tías, mis primas, llevaban un velito ahí, siempre llegando ahí, se hincaban a orar y se ponían el velo. Pero a lo que quiero decir que eso no va a afectar a nadie, nada en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque ahorita le voy a enseñar algunas doctrinas que sí tienen que ver con la salvación, y si dices ser cristiano y no tienes presente esa doctrina, entonces sí hay algo ahí que arreglar. Y hay otro que es medio controversial, pero se lo voy a mencionar pero no es para que estemos discutiendo ni peleando, sino es un ejemplo que estoy dando, que también dice que algunas doctrinas, que si no hablas en lengua, quiere demostrar que tú no eres, que el Espíritu Santo no está en ti. Y la verdad, son doctrinas que a veces no va a afectar directamente tu salvación, porque como he dicho, la salvación viene de Jesucristo. Si hay personas que hablan en lengua, dijera Pablo, que hable si hay alguien que va a interpretar. Y si no, mejor que se calle, porque va a entrar alguien nuevo y va a ver y va a decir, Dios mío, pero qué alboroto hay aquí, qué desorden. Le quiero contar una anécdota que me pasó una vez, ya estando aquí, en la primera iglesia donde fui. Se habla lengua y te dice, habla lengua, te pone la mano encima y te dice, habla lengua, y si no tienes el don de hablar de lengua, ¿qué vas a hacer? No puedes inventar. Yo invité a un señor, yo lo evangelicé, le invité ya mayor, vamos conmigo a la iglesia, mira que Dios quiere ayudarte, quiere trabajar en tu vida, y el señor aceptó y se fue. Y ese domingo empezaron todos los pastores y empezaron a orar y empezaron a mover y hacer tipos de cosas. Ustedes saben, ¿no?, a lo que me refiero. Y empezó a decir, habla en lengua. Y yo estaba un poquito atrás y digo, bueno, yo me voy un poquito atrás porque yo no tengo el don de hablar lengua. Mejor me fui a mi silla y yo vi al señor que invité que estaba ahí también. Él me miró que yo me fui para atrás y él también me siguió para allá porque estaba pasando algo ahí como que, bueno, yo no lo juzgo, pero hay que hablar como la Biblia dice, que nos enseña que a veces cuando el Señor quiere hacer algo, lo hace porque Él es soberano, pero siempre y cuando vaya en la orden que Él quiere que vayan las cosas, porque no podemos tener un desorden aquí entre nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es una de las doctrinas secundarias que no afecta en la salvación del hombre. Y hay unas doctrinas que son fundamentales, que esto sí tiene que ver con la salvación de nosotros. Cualquiera que dice ser cristiano, esté aquí en Estados Unidos, en México, en Europa o asiático, cualquiera que sea, tiene que tener presente esta doctrina que es fundamental para el cristianismo.
Por ejemplo, tenemos la encarnación de Jesús, la encarnación del Verbo de Dios. Todo el cristiano cree que Jesucristo vino en carne, como dice el libro de Juan, que el Verbo de Dios se hizo carne y que habitó entre nosotros. Amén. El cristiano verdadero cree en esa doctrina. Otra doctrina es sobre que Jesús nació virginalmente, que fue concebido ¿por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Una doctrina que el cristiano creemos en eso. Entonces, también la divinidad de Jesús. ¿Cuándo creen que Jesucristo es Dios? Todos creemos que Jesucristo es Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios, como él dijo también. Otra de la doctrina es sobre la segunda venida de Jesús. Cualquier cristiano, cualquier iglesia que usted vaya y va a decir, oh, usted quiere la segunda venida de Jesús, te van a decir, oh, sí, creemos. En la segunda venida de Jesús, en el arrebatamiento, sí, creemos en eso. Ahora, otra doctrina es que la salvación es por gracia, no es por obra. Nadie puede comprar la salvación. Es algo gratuito que Dios hizo y nosotros podemos acercarnos libremente por la gracia. ¿Por qué? Por medio de la cruz de Jesucristo. Es gratuito, pero tenemos que creer, porque es por la fe, ¿verdad? Por medio de la fe, la salvación. Ahora, el castigo eterno y la vida eterna también es algo que creemos. Creemos que un día vamos a tener, en la vida eterna vamos a estar con el Señor y que Él va a estar con nosotros como nuestro Dios, ¿verdad? Y una de estas verdades también es la muerte y resurrección de Jesús, a lo cual es lo que vamos a hablar ahora, la resurrección de Jesucristo. El mundo cree a su manera y celebra a su manera la muerte y la resurrección de Jesús. Nosotros como cristianos celebramos la muerte porque por medio de la muerte nos fue pagado el pecado. El precio que nosotros teníamos que pagar fue sobre Jesucristo en la cruz por medio de la muerte. Y al Él resucitar, Él declaró que todo lo que estaba escrito es verdadero. Y esa es la victoria. Por eso entramos leyendo que ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, tu muerte, oh aguijón? ¿Verdad? Lo cantamos, lo gritamos y pensamos muchas veces en esta palabra, pero ¿qué nos quiere decir el Señor por medio de esto? Y la verdad, la muerte y la resurrección de Jesús es una verdad. ¿Por qué? Porque usted puede visitar cualquier tumba, según dicen muchos los historiadores, y usted lo puede investigar si quiere. La tumba de muchos líderes religiosos, ahí están los huesos de esos líderes. Pero muchos los que han tenido la oportunidad de ir a visitar a Jerusalén, donde visitan normalmente es la tumba de Jesús, pero dicen que la tumba está vacía. Y lo podemos ver, mis hermanos, con la palabra donde dice que estas mujeres fueron muy de mañana para ver si estaba el cuerpo del Señor, pero cuando vieron que esa tumba estaba vacía, un ángel se le pareció y le dijo, ¿a quién busca entre los muertos? ¿Por qué busca entre los muertos al que vive? Y ese es el motivo de nuestra celebración en este día, que Jesucristo vive, Él resucitó, Él está sentado a la diestra del trono de Dios, ¿verdad? Por eso celebramos esta resurrección, para darle gloria y la alabanza a nuestro Señor, porque es el único que la tumba está vacía y es el único que dijo que Él volverá otra vez. Entonces, mis hermanos, ya dando eso, introducción, entramos en tema. Va a ser tal vez corto la predicación, pero esperemos que el Señor nos hable. Entonces, los logros que Jesús obtuvo por medio de su resurrección, número 1, va a ser como 5 nomás. Número 1, la resurrección de Jesús logró corroborar la veracidad de la profecía. Desde el Antiguo Testamento, que digamos, desde el Nuevo Testamento, todas las escrituras habla de esta profecía, de que el Hijo de Dios iba a venir, se iba a humanizar, el mismo Dios Emmanuel con nosotros, y que por medio de Él iba a llevar el pecado, iba a morir el sacrificio para cubrir, para limpiarnos, para quitar todo el pecado del mundo. Lo podemos ver en la vida de Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, mira, ofréceme a tu hijo Isaac, tu único hijo. Y Abraham lo iba a sacrificar. Pero era probando nomás a Abraham. Pero por medio de eso demuestra a Dios que
Isaac no fue sacrificado, pero proveyó. Había un cordero ahí. Y ese cordero es el cordero de Dios, Jesucristo, que en este tiempo, que hace más de 2000 años, Él se humanizó y Él murió por nuestros pecados. Una de las profecías más claras, mis hermanos, que nos muestra es Isaías 53. Yo tengo aquí Isaías 53, en otra versión se lo voy a leer. Es en la versión, nueva versión, es la nueva traducción viviente. Dice así el libro de Isaías, capítulo 1 hasta el 9. Perdón, capítulo 53, verso 1 hasta el 9. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajere hacia él. Fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras rebeliones las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por su propio pecado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestro pecado. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado de ser sanados. Todos nosotros fuimos traídos como ovejas. Hemos dejado el camino de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso en Él todos los pecados de nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida la mitad del camino. Pero lo hirieron a muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no hecho nada malo. Él no había hecho nada malo. Jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Todos vemos que esta profecía, mis hermanos, declara a Jesucristo, ¿verdad? ¿Todos sabemos eso o no? Porque si vemos en el Nuevo Testamento, narra la historia de Jesús, cómo Él vino, cómo Él habitó entre nosotros, cómo su enseñanza desde sus doctrinas, cómo mostró amor, cómo mostró piedad. Y Él dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine para que el mundo sea salvado. Y ahí tenemos a Juan 3:16, que todos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es una palabra que dice que en él cree, que tenemos que creer en Jesús. Si no creemos en Jesús, no podemos tener vida eterna, porque Él es el único que nos lleva camino hacia la salvación y a la vida eterna. Entonces ese es el punto número 1, que la resurrección de Jesús logró corroborar la veracidad de las profecías. Se dice que hay más de 300 profecías que se cumplieron en la vida de Jesucristo. Entonces, punto número 2, la resurrección de Jesús logró demostrar que Él es el Hijo de Dios. Amén. ¿Cuándo cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Veo este momento cuando Jesucristo iba con sus discípulos y empieza a preguntarle, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y le dicen los discípulos, mira, algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y otros dicen que algunos de los profetas, porque haces señales maravillosas y haces cosas impresionantes. Entonces Jesucristo le dice,
A mí me interesa más saber qué es lo que ustedes piensan de mí. Y hoy Jesucristo nos dice a nosotros, ¿qué pensamos nosotros que es Jesucristo? ¿Quién es Jesús en la vida? ¿Quién es Jesucristo? Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? El mismo Dios le reveló y Pedro contesta en el Mateo 6:16, del 15 al 16, dice, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta es una verdad, esta es la verdad, no es una verdad, es la verdad, mis hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Damos un aplauso al Señor porque Él merece toda la gloria y la honra, ¿verdad? Pablo en Romanos 1, del 1 hasta el 4, si ustedes me pueden acompañar, búsquenlo y me dicen si están listos. Romanos capítulo 1, verso 1 al 4. Amén. Pablo le escribe a los romanos y le dice esta palabra. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas de las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según las Escrituras, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces, la resurrección de Jesús, mis hermanos, demostró que Él era quien Él dijo ser, que Él era el Hijo de Dios. Y eso lo dice Pablo, que al Jesús resucitar, fue declarado este hecho, que Él era el Hijo de Dios y fue declarado con poder. Por eso vemos que la palabra es verdadera, la palabra de Dios. Nadie puede venir allá afuera y a engañarnos y a enseñarnos otro evangelio que si no es la palabra de Dios. Toda la verdad está escrito en la Biblia. Dice Juan, primera de Juan 5:5, dice, ¿y quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros creemos la verdad de la palabra, que Jesucristo es el Hijo de Dios, podemos vivir confiadamente que Él como Hijo también nos puede guardar y cuidarnos y guiarnos en nuestro caminar, en nuestro diario caminar, porque también Él es el mismo Dios, mis hermanos. Y cuando vemos en el bautismo de Jesús, el mismo Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Lo creemos o no? Dice la palabra que Jesús demostró que Él es el Hijo de Dios. Él es quien dijo de ser cuando Él resucitó. Porque si Cristo no hubiera resucitado, yo creo que no estuviéramos aquí. Seríamos como otras religiones más de este mundo. Seríamos como cualquier otra religión, como el hindú, como el budista, que son personas que andan buscando la paz por medio de la meditación, que están buscando la perfección en la reencarnación, que si te moriste, que te vas a reencarnar de un pollito, si no te comen, si te comen, otra vez te vas a reencarnar en otro animalito, hasta que perfeccione la espiritualidad, hasta que seas perfecto, entonces ahí ya vas a encontrar la paz. Pero la Biblia nos enseña, hermano, que después de la muerte, ¿qué viene? El juicio. No que vas a morir y ya se reencarnar en algo más, no. Y estamos hablando de la palabra de Dios, en el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, número 3, la resurrección de Jesús logró demostrar que venció la muerte. Amén. Por eso estamos aquí celebrando este día, porque el viernes estábamos, yo creo que muchos estábamos el viernes diciendo, ay, el Señor fue crucificado y se murió, está en la cruz, mira, está en la tumba, digamos, ¿no? Porque todavía no habíamos llegado al domingo. Y ahora el domingo el Señor resucitó y está sentado a la diestra del trono de nuestro Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, dice Romanos 6:23, el número 3, ¿verdad? Que su resurrección de Jesús logró demostrar que Él venció la muerte. Ok.
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos estamos de acuerdo en algo, que lo que tenemos seguro en esta vida es la muerte, ¿verdad? Dice que un día vamos a morir. Algunos van a morir de temprana edad, otros van a morir de 80, 90, de 100. Yo también. Pero si hay algo tenemos seguro en esta vida es la muerte, mi hermano. Un día vamos a morir. Y no es de atemorizarse ni de tener miedo, porque nosotros los que estamos aquí, que hemos creído en Jesús, si morimos, dice que para nosotros es ganancia. No es pérdida, es ganancia. Si morimos, hermano, ahorita mira, no sé qué edad tenga usted, pero yo a mi edad, que no lo voy a decir, a mi edad, yo ya, ya tengo muchos problemas. Ya el cuerpo a veces ya empieza, eres joven todavía y hay algunos más mayores, ¿verdad? Mucho respeto para ellos. Yo creo que algunos están fuertes todavía, lo vemos fuerte. Entonces, yo a mi edad a veces ya me despierto con dolores, me despierto, la flojera siempre está ahí, pero el dolor, a veces hay dolores que uno despierta y ya le duele una parte, y ya le duele el hombro. Y solamente por dormir mal, imagínense, solamente por dormir mal ya se despierta con un dolor de... El Señor va a trabajar en su vida y el Señor le va a fortalecer esa pierna en el nombre de Jesús. Eso es bueno, al menos camina y eso es bueno porque la gracia del Señor lo está ayudando para seguir adelante, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, a lo que voy es que la muerte nos pudo vencer a nosotros. Pudo vencernos, por eso es que tenemos fecha de caducidad. Cada uno ya está marcado a la edad que va a tener. Aunque usted busque tantas cosas y el Señor dijo, mira, vas a vivir tantos años. Y el Señor dijo eso. Y aunque uno que ahorita la ciencia, no, es que la ciencia está proveyendo la ciencia está avanzada y nos puede agregar otros 20 años más y que esto. No, mis hermanos, no nos engañemos porque el Señor es el que da la vida y el que quita la vida. ¿Sí? Tampoco podemos decir que, estoy sufriendo mucho y para no sufrir, mejor que me apliquen la eutanasia y ya me muero y ya, voy feliz. No, hay que enfrentarnos la vida. Si estás pasando problema, el Señor tiene un propósito y sabe cómo trabajar contigo. Sabe que también como viene el problema, también el Señor le va a dar la solución a su vida, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos fecha de caducidad y un día vamos a morir. Esa es una verdad que está ahí escrita y así va a ser. Pudo vencer. Hay muchos entre nosotros que ya se murieron y ahí están, ¿verdad? Pero va a llegar un día que el Señor los va a levantar. Eso, su cuerpo va a levantar, van a resucitar también, porque Jesucristo fue el primero que resucitó y después todos nosotros que si morimos vamos a resucitar juntamente con Cristo también. La muerte venció sobre nosotros, pero hay alguien a quien la muerte no pudo vencer y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que decimos que dice que Jesucristo fue el único que resucitó y ahora dice el libro de Primera de Tesalonicenses 4:14, dice así: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también resucitará con Jesús a los que han muerto en unión a Él. Jesucristo es el único que pudo vencer la muerte. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Que si morimos en el día que cuando el Señor se manifieste, también nos va a resucitar a nosotros. En la Biblia vemos, mis hermanos, que hubieron personas que murieron en el tiempo que estaba Jesucristo. Pero Él fue y lo resucitó. Ahí está Lázaro. Lázaro murió, tenía ya 4 días, ya olía, dice la Escritura. Pero Jesucristo fue y le dijo, Lázaro, ven afuera. Lo resucitó. Pero después Lázaro murió otra vez. Después dice la misma palabra que cuando Jesucristo resucitó, también ocurrieron algo sobrenatural, que las tumbas se abrieron y muchos muertos se levantaron y se fueron a presentarse.
Pero esta persona también murieron otra vez. Ahí están sus cuerpos, ahí están sus huesos. Pero Jesucristo, cuando Él murió, fueron a ver la tumba, que la tumba estaba vacía y el Señor mismo estaba de pie ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso es que Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hay que ver también, mis hermanos, que esto también es algo espiritual. El mundo ahorita está muerto en el pecado. Está ahí hundido en el pecado, muerto, viviendo esta vida como el pecado lo lleva. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo es Satanás? Y Satanás gobierna sobre las personas que no tienen a Cristo. Lo trae acá, lo lleva de acá a acá, pecado y pecado y pecado, y al final, muerte. Al final, la muerte. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Y ahorita que estamos nosotros aquí, debemos de anunciar la palabra de Dios, anunciar que Dios nos saca de esa muerte espiritual y nos da una vida nueva. Donde nosotros ahora venimos, cada quien viene bien vestido. ¿Por qué? Porque el Señor te transformó, te levantó de la muerte donde estabas y ahora te dio vida nueva. Ese hombre que estaba endemoniado, estaba vivido lejos de la comunidad. Vivía en tumbas, dormía en las tumbas. Jesucristo llegó y expulsó a ese demonio, le dio vida a ese hombre y lo vistió, dice la palabra. Y le dijo, ahora vete y anuncia a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Todos nosotros estábamos en nuestros pecados, así como ese hombre. Estábamos hundidos en el pecado, pero Jesucristo vino y Él nos revivió, nos dio vida nueva, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor. Demos un aplauso al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia con nosotros. Y vemos que la resurrección de Jesucristo muestra que Él es el Dios verdadero. Como le dije en el principio, vas en la tumba de estos religiosos, ahí están sus huesos. Vemos el Islam. El Islam dice que está otra escritura que puso el profeta Mohammed, y que este hombre dijo que era casi igual que Jesús. Pero sus huesos están ahí. Murió y sus huesos están ahí. Pero Jesucristo no. Por eso es que somos cristianos, porque Jesucristo cambió nuestra vida. Jesucristo nos limpió, Jesucristo nos restauró y nos dio vida nueva. Por eso es que creemos que Él resucitó y Él está vivo, mi hermano. Y si Cristo está vivo, todo lo que está escrito en la palabra es verdadera. Por eso tenemos que creerla. Ese es el siguiente punto que quiero decir, que la resurrección de Jesús logró confirmar que el evangelio, el mensaje es verdadero. Había un momento que cuando estaba Timoteo, había un grupo de hermanos que lo querían confundir y que le decían que la resurrección ya había ocurrido. Eso lo podemos ver en Primera de Timoteo, déjeme ver, perdón. Segunda de Timoteo 2, 16 al 18. Había unos falsos maestros que estaban enseñando que la resurrección ya efectuado. Y los hermanos estaban confundidos. Y no querían, y decían, bueno, ¿será verdad esta palabra que nos está escribiendo Pablo? ¿Será falso? ¿Por qué? Empezaron a ver y decir, pues no sé si es cierto o a quién creerle. Porque había un grupo de personas que estaban dando un falso evangelio. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice, 2 Timoteo capítulo 2, versos 16 al 18, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Estas personas estaban confundiendo a la iglesia, a los hermanos, en el tiempo que donde estaba ahí Timoteo, y le estaban diciendo que la resurrección ya se efectuó, que ya no hay más esperanza de resucitar, que ya no hay más.
Y algunos hermanos empezaron a confundirse, a dudar de la palabra de Dios. Pero la resurrección de Jesucristo nos confirma que todo lo que está escrito aquí es verdadero. Dice la palabra que toda escritura es inspirada por Dios y que nos es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra es inspirada por Dios. No podemos decir, no, es que es un libro escrito de hombre, que hombres escribieron eso y son leyendas solamente. No. Cuando tú vienes a la palabra, lo lees y tu vida empieza a ser transformada. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que cuando están leyendo la palabra de Dios y empiezan a ver la grandeza que Dios ha hecho y te quedas como que, y la mente está ahí como que tratando de entender todo porque son tantas maravillas, verdades que está escrito en la palabra. Y a veces cuando estás mal, haces algo mal, lees la palabra y te ves reflejado y dices, Dios mío, me estás enseñando que estoy mal, necesito corregir mi camino. Y la palabra te empieza a instruir, a caminar, a enseñarnos el camino verdadero. Y la palabra hablado por los siervos de Dios, como los pastores, cualquier persona que esté predicando la palabra de Dios, empieza a tocar nuestro corazón y a decir, ¿a quién le dijo al pastor que estuviera hablando de mi vida? Seguro mi hermano, seguro a ti te conté y le dijiste lo que estoy pasando, ¿verdad? Pero no, mi hermano, es que la palabra es poderosa porque es una palabra verdadera que la cual escudriña el corazón del hombre y saca lo que hay más profundo de su corazón. Si hay pecado, el Señor hasta lo más profundo de nosotros lo ve. Por eso David dice, Señor, escudriñame lo más profundo de mí. Muéstrame mi pecado y enséñame. Y así yo arrepentirme de ello, ¿verdad? Porque el Señor Señor nos recuerda y nos dice, mira, lo que dijiste ese día no está bien. Heriste a tal persona y ya uno automáticamente dice, Señor, yo pensé que eso no era nada. No, pero sí, a veces hablamos muchas veces sin pensar y afectamos al otro, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra te confronta, transforma tu vida, porque es palabra verdadera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús al resucitar, Él confirmó que eso es verdad. Todo lo que está escrito es verdad. Pablo mismo le dice a los de Corintios 15:4, le dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea que yo recibí la palabra. Pablo dice, yo recibí la palabra por los otros apóstoles que estuvieron con Jesús. Así como ellos me lo dijeron, así yo se lo estoy diciendo a ustedes. No le estoy añadiendo ni tampoco le estoy quitando nada. Así como lo recibí, así se lo comunico a ustedes. Dice, ¿cuál cosa? Que Cristo murió por nuestro pecado conforme la escritura, conforme a la palabra de Dios, conforme a la verdad. Aquí confronta, aquí nos enseña la veracidad de la palabra de Dios, que es verdadera, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la escritura. O sea, Pablo dice, no, yo no nomás porque se me vino una idea y le quiero decir esto, no, esa palabra me lo dio tal vez Pedro o tal vez Juan, con quien él se juntaba, porque él se juntaba con los otros discípulos del Señor y le empezó a decir, como me lo dieron ellos, como yo lo aprendí, así yo se lo estoy dando a ustedes. Y así también yo se lo estoy dando a ustedes, porque esta palabra de Dios, ¿verdad? Es el Señor que habla nuestra vida en su palabra. Y sobre la palabra verdadera de Jesús, vemos que también había otro grupo que se levantó en el tiempo cuando estaba Pablo en los Corintios, que tenía otra opinión sobre la resurrección también, que quería confundir a los cristianos también. ¿Sabes, mis hermanos, que la palabra de Dios son las palabras que son más atacadas? Hay lugares que donde tú no puedes tener la Biblia, la palabra de Dios. Vas en Asia, hay muchos lugares donde la persona le es prohibido tener una Biblia. He visto muchas noticias sobre también, no sé si en Nigeria, donde están matando a estos cristianos, que por profesar ser cristiano, hay un grupo que se levanta y va y lo matan. Se mete a la iglesia con arma y los mata. ¿Por qué? Por solamente creer en Jesús. Si Jesús vino a traer paz para este mundo, pero el mundo no quiere paz. ¿Por qué? Porque está bajo el maligno. Está bajo la potestad de las tinieblas.
Por eso siempre va a haber problemas, siempre va a haber pelea, porque dice Pablo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es contra las personas que vemos, sino que a través de ello hay cosas oscuras que el diablo pone. Pero mis hermanos, la noticia es que Jesucristo resucitó y Él es más poderoso que todos estos. Y Él tiene el poder de la palabra para ayudarnos a seguir adelante, ¿verdad? Entonces, Pablo le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 15, donde estábamos, el verso 12 hasta el 17, dice, pero si os predico de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dice alguno de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, de nada sirve estar perdiendo nuestro tiempo aquí. ¿Por qué? Porque sería una pérdida de tiempo. Al menos que te estén pagando dinero y te hagas rico entonces, ¿verdad? Pero no. Estamos aquí predicando a un Cristo resucitado porque Él resucitó, como dice las Escrituras. Entonces dice Pablo, vana también es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, también nuestra fe es vana. O sea que es algo que no tiene valor. Que creer en Jesús, si no resucitó, nomás estamos creyendo como creer en otros santos, en otras cosas creadas por el hombre. Pero no, Jesucristo resucitó, por eso nosotros creemos en Él. Amén. Entonces, nuestra fe es vana también y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Si Jesucristo no resucitó, que esto acabaría con el cristianismo, porque entonces estaríamos nosotros esclavizados en nuestros pecados. Y Pablo dice, no, Jesucristo resucitó, por eso nosotros estamos aquí y tenemos fe y creemos lo que Dios hace y que ya no hay condenación para nosotros porque Cristo resucitó. Amén. Entonces dice, y vuestra fe es vana, aún esté en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. O sea, si Cristo no resucitó, nosotros somos lo más dignos de dar lástima. La gente nos va a ver, míralo otra vez en la iglesia, está creyendo en un Cristo muerto, ¿verdad? Y merecemos ser burlados y que la gente se burle de nosotros si Cristo no resucitó. Y la gente dirán, mira, está sirviendo a un Dios que está muerto. Y mientras yo estoy aquí celebrando acá en una playa con un coco, o la gente como celebra con su cerveza ahí en la playa, burlándose de los cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo no resucitó. Pero, dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces Jesucristo resucitó y mis hermanos, por eso es que estamos nosotros aquí celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es digno de darle toda la gloria, ¿verdad? Porque Él resucitó. Amén. Entonces esta es la veracidad, esta es la palabra verdadera, el evangelio verdadero. No tenemos que andar buscando otra parte, buscándole la quinta pata al gato, ¿verdad? No, que ahora voy a leer otro libro, que aparte de la Biblia, que tengo que leer otro libro. No, la palabra de Dios está aquí y tenemos que leerla. Y Pablo mismo dijo, mira, que si alguno le agrega a esta palabra, o viene alguien que le predique otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo que está aquí escrito, sea maldito, dijo Pablo. Y también el libro de Apocalipsis dice que si alguno le agrega o le quita la palabra de Dios, todas las maldiciones que están en esta palabra que vaya sobre él. Entonces, mis hermanos, esta es la palabra verdadera de Jesucristo. Cuando Él resucitó, Él confirmó que esta es la única verdad, que es la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad?
Y nuevamente dice en el verso 1 del 15: además os declaro, hermanos, que el evangelio que he predicado, el cual también recibiste, en lo cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, y que sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que se le apareció a Cefas y después a los 12. Y aquí la palabra mismo nos está enseñando que a veces decimos, pero ¿dónde puedo encontrar que dice que Jesús resucitó? Aquí está escrito, mi hermano, como dijo el pastor, lea este libro de Corintios, todo el capítulo 15, primera de Corintios 15, y ahí va a ver cómo Pablo le empieza a hablar a los hermanos sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, se le presentó a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Estaba hablando en el tiempo de Pablo, no ahorita. Ya murieron. Los cuales viven aún. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después de todos los apóstoles. Y si esto fuera poco, si no me creen, entonces por último de todo, dice Pablo, se me apareció a mí como un abortivo, ¿verdad? Entonces, mi hermano, esta es la palabra de Dios, palabra verdadera. Y ya para lo último que ya, ya estamos cerca de terminar. Y por último, mis hermanos, esta palabra, la resurrección de Jesús, nos demostró que Él venció el pecado y nos reconcilió con Dios. Amén. Si hay algo más maravilloso que podemos ver sobre que la muerte y la resurrección de Jesús es que por medio de Él nosotros tenemos vida eterna. Amén. Y eso es algo glorioso que a veces no le damos este pensamiento, nomás, ay, tengo vida eterna, ok, ¿qué? Pero no, hay que pensar, mi hermano, que esta vida que estamos viviendo aquí somos peregrinos en este mundo, estamos viviendo ahorita, tal vez usted es rico, tal vez usted es pobre, pero todas estas cosas se van a quedar aquí. Si usted se muere, hasta la ropa que tiene se va a quedar ahí y nada se va a llevar de este mundo. Pero, ¿por qué? Porque Jesús venció la muerte y Él... Nosotros vamos a pasar a una mejor vida. Vamos a una vida gloriosa con el Señor, ¿verdad? Entonces dice que Efesios, le voy a volver a decir el punto para que así nos enfoquemos. Lo último, la resurrección de Jesús venció el pecado y nos reconcilió con Dios. Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, de los deseos de nuestras carnes, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, la resurrección de Jesús nos dice que nos rescató donde nosotros estábamos. Y es lo que estaba diciendo hace rato. No sé dónde el Señor te sacó a ti. No sé, que alguno puede decir, no, es que yo nací en el Evangelio y soy bueno. Pero la palabra de Dios dice que no hay nadie bueno en esta vida. Naciste en el Evangelio, gracias a Dios, eso es bueno. Tuviste unos buenos principios, unos buenos ejemplos de padre, una buena palabra que te edificó, y eso es bueno. Pero aún tienes que tener ese encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único que te va a salvar. Porque yo iba con mi tío allá en la iglesia, y no, eso no quiere decir que eso ya me hacía salvo a mí. Yo iba porque yo vivía con él en Acapulco, y yo soy de un pueblo pequeño y tuve que ir a estudiar allá. Le voy a decir un poquito de lo que pasó ahí. Mi mamá me mandó allá a vivir con mi tío era cristiano, porque yo desde los 11 años empezaba a beber con los amigos. Me invitaban a beber y ya empezaba a ser un desastre. Y entonces mi mamá, bueno, vete a estudiar con tu tío, él es cristiano, él ahí. Y llegué allá con mi hermano y nos encerraron ahí. Nos quedamos ahí en la casa, ok.
Y como nosotros tenemos dialecto, hablamos dialecto, otro lenguaje de allá de los pueblos, y mi tío hablaba ese dialecto también. Y él dijo, aquí, como dijo esta mujer, ¿no? Aquí no English. No se habla inglés aquí, dice, aquí español. Y él, María Polo, ¿verdad? Me dijo mi tío, aquí no se habla dialecto, aquí se habla español. Y yo y mi hermano nos quedábamos mirando y ya, bueno, y ahí tuve que aprender español. Ahí, bueno, la gloria a Dios porque Él es quien hace maravilla, ¿verdad? Me costó, pero ahí tuve que aprender español. Y yo iba a la iglesia con ellos porque vivía en la casa y yo les decía, aquí se habla español y aquí nos vamos a la iglesia todos los domingos y los viernes. Y ahí empezamos a ir a la iglesia. Pero una cosa, yo iba a la iglesia para agradar a ellos. Y aún así yo entraba, pero también tenía respeto porque yo sabía que una iglesia se supone que es de Dios. Yo entraba con respeto, lo que ella me enseñaba, estaba ahí, pero no tenía un encuentro con Dios. No había yo conocido a Jesús. No me había dado cuenta que yo era un pecador. Y la palabra dice que nosotros estábamos en nuestros pecados y delitos. Cristo viene y cuando yo vine aquí a Estados Unidos, empecé a otra vez a la vida, a vivir con los amigos y a todo, hasta que llegó un punto que yo dije, mira, la vida no tiene sentido. ¿Para qué quiero la vida? No tiene sentido. Llegó Satanás y me dice, eres un pecador. ¿De qué te sirve vivir en esta vida? No tienes un futuro. Mejor quítate la vida. Pero después de ahí llegó la palabra de Dios. Y después de ahí llegó la palabra de Dios. Esa palabra que te liberta, esa palabra que piensa que está el mundo encima tuyo. Esa palabra cuando llega, el Señor te dice, dame tu carga que yo lo voy a llevar. Llegó un hombre, yo estaba un mes completo que tenía ya ese pensamiento que no, la vida no sirve para nada y todo. Llega un hombre, en verdad, nunca en todos los 3 años que estaba, no me había pasado nada, pero cuando después empecé a decir, wow, mis tíos me enseñaron de las cosas del Señor y que tengo que buscar de Dios, yo creo que Cristo puede hacer algo. Después de 3 meses ahí mismo en el trabajo, caminando en la estación del tren, llega un hombre y me toca la espalda y me dice, Cristo te ama. Y esa palabra fue la confirmación de que el Señor estaba pendiente de mí y que el Señor quería salvarme de mi condenación, del pecado, qué tan malo era lo que yo había hecho. Jesucristo vino y me dijo, yo te voy a perdonar todos tus pecados. ¿Por qué? Porque yo vencí la muerte y está vivo, ¿verdad? Gloria al Señor. Y hermano, y así está mucha gente ahorita. Están esclavizados en sus pecados. Algunos quieren tomar decisiones para morirse ya. Otros quieren dejar apartarse y vivir solo, olvidado. Pero no, el Señor quiere salvar a las almas perdidas. Dice que nosotros estábamos en nuestro pecado y por naturaleza éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba encima de nosotros. Pero, dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, que por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente en Cristo Jesús. Y esto es por gracia. Esto es por gracia. A veces pensamos que es que tengo que hacer algo para que el Señor me salve. Tengo que hacer algo para ganarme la salvación. Y no. Efesios 2:8 dice que la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Y no es por obra para que nadie diga, yo me gané la salvación porque hice tantas obras buenas. ¿Por qué? Porque ayudé a los huérfanos, a las viudas, que le di de comer a ellos y hice esto. Por eso me gané la salvación. No, la salvación no se gana por obra. La salvación es por gracia. Es algo gratuito que aun nosotros teniendo toda la riqueza no podemos pagarlo porque es algo que Jesucristo hizo por nosotros por medio de la cruz. Gloria al Señor, ¿verdad? Pablo le dice a la iglesia de Colosa, capítulo 2, verso 12, le dice, sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando
el acta del decreto que había en contra de nosotros, que nos era contrario, quitándola en medio y clavándola en la cruz y despojando los principados, las potestades, la exhibió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz. Él triunfó en la cruz, por eso que nosotros podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. No es nada que usted va a hacer. Lo único que tiene que hacer es reconocer que eres malo. No, y si crees que eres bueno, déjame decirte que la palabra de Dios que no hay nadie bueno. Eres alguien malo. Necesitas a Jesús. Yo creo que todos los que estamos aquí somos salvos, pero es bueno recordar esto de dónde Cristo nos sacó nosotros. Que había algo contrario a nosotros, que estaba diciendo, eres un pecador. Tú tienes que pagar el precio. Pero como vimos las 7 palabras, Jesucristo, Él tomó nuestro lugar como el Cordero de Dios, el perfecto, el que no conoció pecado, se hizo pecador para que nosotros fuéramos justos en Él, por medio de su muerte en la cruz. Pero no se quedó en la muerte, no se quedó en la tumba, mis hermanos. Él resucitó. Por eso es que estamos celebrando al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Y Él nos reconcilió con Dios. Dice Juan 1:4, primera de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, que no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que su Hijo fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Muchas veces decimos, es que yo amo mucho a Dios y porque, pero no sabemos que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Muchas veces decimos, yo busqué al Señor y lo encontré. Y los que estaban perdidos éramos nosotros. Él nos buscó a nosotros. Cuando Adán y Eva pecó, ¿quién lo buscó? Dice, Jehová buscó y le decía, ¿dónde estás tú? Decía él. El Señor lo buscó. Ahora nosotros, el Señor lo buscó. Tuvo que humanizarse, encarnarse y hacerse hombre a buscarme a mí, pecador. Por eso dice Isaías 53 que sobre Él fueron todos nuestros pecados, nuestras maldades. Lo molieron a Él. Él fue muerto por nosotros. Nosotros andábamos como ovejas sin pastor. No sé cuántos han visto a las ovejas, pero las ovejas son unas manadas de animales de las ovejas. Pues. Las ovejas son unas manadas que andan siempre en grupo y siempre tiene que haber alguien que lo dirija. Si no hay un pastor, esos animales pueden agarrar diferentes caminos y se van a esparcir perdidas. Después tiene que llegar el que los cuida, el pastor, y tiene que ir a buscarla una por una para juntarlas. Así mismo pasó con nosotros. El pecado nos llevó a todos lados. Unos estaban allá, otros. No hubiera conocido a ustedes si no fuera por la gracia de Cristo, por la muerte y porque Él me salvó. No hubiera conocido a hermanos salvadoreños, dominicanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos y todos los hermanos que están aquí, puertorriqueños, para que no me regañen. No hubiera conocido a ustedes, mis hermanos, pero por la gracia de Dios. Dios es bueno. Antes yo tenía, yo tengo poca familia, pero ahorita, mira, tengo mucha familia aquí. Familia en Cristo Jesús. Todo porque Jesucristo nos salvó y nos reconcilió con el Padre. Dice Romanos capítulo 8, verso 1 a Dios. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida a Cristo Jesús, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, ya para concluir, pues nos estamos viendo aquí la grandeza y la maravilloso momento que pasó en esa cruz. Por medio de esa cruz y por medio de la muerte y la resurrección, nosotros estamos aquí y somos salvos por gracia. Concluyendo en todo esto, dice también Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta palabra nos dice que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó, voy a esperar que se perfeccione un poquito entre ellos, que hagan algo para que se acerquen más a mí, entonces yo voy y los salvo. No,
Aún estando nosotros en nuestros pecados y delitos, Cristo tomó la decisión. No me importa, porque yo sé que un día va a llegar la palabra y va a ser salvo. Tal vez ahorita muchos hermanos están viviendo en pecado, alejados de Dios, pero Cristo murió por muchos de ellos. Por todo el mundo, no por muchos de ellos. Por todo el mundo murió Cristo. Por eso, mis hermanos, ya no hay condenación en nosotros. Vivamos como hijos de Dios, vivamos en victoria, vivamos alegre, porque un día nosotros mismos vamos a resucitar y viviremos eternamente con el Señor en el paraíso. Así como le dijo a aquel hombre que estaba a su lado y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y el Señor le dice: mira, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Dele aplauso al Señor, porque Él es maravilloso y Él merece toda la gloria. Entonces, mis hermanos, la resurrección de Jesús nos afirma la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Valida su divinidad como hijo de Dios, confirma la veracidad de la Escritura, justifica a los creyentes y garantiza la esperanza de una vida eterna y una futura resurrección de la humanidad. Todo lo que estamos en Cristo Jesús, vamos a resucitar con Él. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, entonces, vivamos pues como hijos de Dios, cumpliendo con esta palabra, creyendo que la palabra dice, Corintio, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pudiste vencer a fulano, pudiste vencer a Pedro, pudiste vencer a Juan, pudiste vencer a Ezequiel, está ahí muerto. Pero hay alguien que no pudiste vencer, y ese es Jesús de Nazaret, que está ahorita sentado a la diestra del trono del Dios. Amén. Y yo quiero terminar con esto. Y muchos no han conocido a Jesús. No sé si hay alguien que no ha conocido a Jesús aquí, pero igual tengo que decir la palabra. Jesucristo vino a salvarte, o los que nos están viendo. Jesucristo vino a salvarte. Tú no tienes que hacer nada, solamente acercarte a Él y reconocer que Él es el Hijo de Dios, que Él se humanizó y Él murió por nuestro pecado. Y tal vez puede decir, es que el pecado que yo he cometido no tiene perdón. Pero te equivocas, porque aquel Cristo que murió en la cruz fue el precio justo. Él pagó todo lo que tenía que hacer y por eso dijo, consumado es. Fue completo, no hay nada que añadirle. Aún el peor asesino, violador o cualquier persona que haya cometido pecado tan atroz, Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos se arrepientan y que vengan al arrepentimiento, dice la palabra. O tal vez eres una persona que dice, ahorita no tengo tiempo para Dios, necesito vivir un rato más en el mundo, disfrutando las cosas del mundo, disfrutando de las fiestas. Pero hoy el Señor te dice que hoy es el momento. Hoy es el momento. El gozo y la alegría que Cristo te quiere dar no se compara nada con las cosas materiales ni las cosas que este mundo ofrece. ¿Por qué? Porque el Señor es más grande que todas estas cosas, mis hermanos. Tal vez piensas que la felicidad está en ir a una fiesta y disfrutar con los amigos. O tal vez eres joven y dices, es que yo necesito salir con mis compañeritos para disfrutar y haciendo maldad. No. Disfruta en Cristo y vas a ver que eso va a traer beneficio a tu vida. Eso va a traer beneficio a tu vida y el Señor te va a exaltar. Porque Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno y tenemos que estar siempre en Él. Estar confiando siempre en su palabra. Y creyendo que Él es el único que puede rescatarnos de donde nosotros estamos. Así que oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Gracias porque tú moriste, Señor, en esa cruz, Señor, clavado, Padre. Y
Como dice Isaías, que todo nuestro pecado, nosotros éramos malos, los que merecíamos, Señor, ese castigo. Pero más tú dijiste, no. Todo nuestro pecado, Señor, fue sobre ti. Todo nuestro pecado fue sobre ti, Señor, y te molió, y te golpearon, Señor, y te clavaron, Señor, hasta tu último aliento, Señor. Porque todo esto conforme a la Escritura era, Señor. Porque tú eres el Cordero de Dios. Tú eres el Cordero perfecto, Señor, a lo cual no conociste pecado, pero por nosotros te hiciste pecador. Para así librarnos, Señor, de la condenación, de esa acta de decreto que estaba en contra de nosotros, acusándonos días y noches, Señor. Mas tú, Señor, la clavaste públicamente en esa cruz, Señor. Aún el diablo no puede venir y acusarnos, porque tú, Señor, nos libraste de la condenación. Por eso es que ninguna condenación hay para nosotros, porque estamos en ti, Señor, y vivimos para ti, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir agradándote cada día. Porque tú estás vivo, Señor. Tú no estás lejos de nosotros. Tú estás al lado de nosotros. Cada día cuando despertamos, tú estás allí, Señor. Y aún así cuando nos alejamos, Señor, así como aquel hijo pródigo que se alejó, se fue muy lejos a gastar todo lo que él había recibido. Y cuando pasó necesidad, había una voz que le decía, no regreses, no regreses, no eres digno. Pero también había aquella voz del Espíritu Santo que le decía, es tiempo de volver, regresa que tu Padre te espera. Y cuando él regresó, Señor, dice la palabra que desde lejos aquel padre estaba esperándolo con los brazos abiertos. Por eso, Señor, te alabamos porque tú eres bueno. Tú no desechas a nadie. Todo aquel que tiene un corazón contrito y humillado y que se presenta delante de ti, tú, Señor, los escuchas y los ayudas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque todo esto, Señor, nos hace ver la verdad de que tú resucitaste y por eso creemos en ti, porque tú eres el Dios vivo y que tú estás sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros cada día. Un día muy especial, y que tenemos esta esperanza que un día vamos a resucitar y vamos a verte, Señor, así cara a cara, Señor. Me y tú mostró enjugarás cada lágrima, Señor. mejor. No habrá enfermedad en ese lugar. No habrá dolor, no habrá tristeza ni más llanto. Porque tú, Señor, estarás con nosotros, dijo que gracias, Padre, te damos. Porque la muerte no tuvo autoridad sobre ti. Porque tú venciste la muerte. Tú venciste la muerte. Gracias, Padre, te doy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.